Bienvenidos a la primera Feria Internacional del Libro Arequipa. Hoy nos acompaña Graciela Echagüe con la presentación de su libro Iniciación a la danza, actividad de Ana Laura García. Puedes comenzar. Buenos días a todos, mi nombre es Graciela Echagüe y hoy vengo a presentarles la segunda parte de Iniciación a la Danza, ya que existe una primera parte que para poder comprender el libro que vamos a presentar hoy es importante conocerla. Aquí voy a mostrar, esta es la primera, Iniciación a la Danza, Enseñar Jugando, que estos dos libros abarcan lo que es comenzar a enseñar a niños de 3 a 5 años el arte del movimiento. Comprende tanto la expresión corporal como el inicio a la danza mediante diferentes técnicas, mediante el juego, y también se ofrecen dentro de ambos libros ejercicios y coreografías prácticas. En el segundo ya hemos evolucionado un poco más y ya hasta incluimos la música aparte de la coreografía, ¿no? Pero eso le voy a hablar dentro de un ratito. Ahora me gustaría hacer un breve resumen de lo que es el primer libro. En el primer libro trato diferentes maneras de comenzar a dictar clases y de la motivación que se le da a los niños para el movimiento. Comprende varias partes. La primera trata sobre cuáles son los movimientos en sí del ser humano, como por ejemplo los orgánicos, los instintivos, los utilitarios, ¿no? Hay movimientos que uno lo utiliza porque son útiles a una cierta acción que uno necesita. Los orgánicos, que son instintivos, ¿sí? Por instinto uno se mueve. Los que son también instintivos y expresivos, como aquellos por los cuales me puedo expresar movimientos dentro de la cara de uno o gestos que uno puede realizar con los brazos o ciertas partes del cuerpo. Después los involuntarios, que uno los realiza porque, bueno, no tiene un dominio sobre el movimiento, sino que el cuerpo humano los hace solitos. Pero dentro de aquellos movimientos que uno puede realizar tenemos muchísimos, como por ejemplo contonearse, deslizarse, girar, quebrarse, trasladar, pasear, saltar. Cuando uno se pone a pensar todos los movimientos que puede realizar el cuerpo humano, se asombra realmente porque son muchísimos. Y la educación a la danza para ir hacia el movimiento estudiado, hacia el movimiento académico, que es aquello que aprendemos para que sea estético, para que sea bello, para que sea expresivo, tiene esos movimientos ordenados. Y estos movimientos ordenados también tienen un fondo que puede ser musical, un acompañamiento que puede ser solo rítmico, o también los silencios, porque dentro de la música, por ejemplo, la mitad son silencios, no solamente sonidos. Tenemos que tener en cuenta también cuáles son las características del niño. El niño tiene características biomorfológicas que son innatas dentro de un niño en desarrollo. Y tienes lo que es la motricidad, ¿cierto? Entonces, dentro de las características biomorfológicas tenemos el peso, la altura, el tono muscular, la diferencia entre niñas y niños hablando de la parte física, la parte biológica. Y en las motrices, bueno, tenemos diferentes dominios, lo que es la periferia, dominar el espacio, el saber dónde ir, hacia dónde dirigirse.
y otros, ¿no? Estoy haciendo un resumen como para poder comenzar con el segundo libro. También en el primero hablamos de cuándo comenzar esta práctica, cuándo es adecuado, no hay que adelantarse tampoco. Y todo esto dentro de un marco lúdico mediante el juego. Y ahí ya alargamos otra temática. ¿Qué es el juego? ¿Para qué sirve el juego? ¿Cuándo se juega? ¿Y en qué puede beneficiar el juego en el niño? Para eso, bueno, el libro es extenso, como ya le digo, y cómo el juego combinado con otras cosas da resultados. Por ejemplo, el juego con la motricidad, cómo desarrollarlo. También tenemos una sección que habla de la clase, cómo organizarla, qué es lo que hay que tener en cuenta, cómo realizar un plan de clases, cómo planificarlo, cuáles son los 3 puntos más importantes, como por ejemplo el diagnóstico, el desarrollo y la evaluación. También se dan sugerencias de modelos de planilla para ayudar a armar una clase y desarrollarla y obtener resultados. ¿Cuáles son las etapas? Hay 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas para dictar una clase, los consejos y los diferentes tipos de clases que son importantes, como por ejemplo la inclusiva, las clases donde, bueno, tenemos niños que no tienen las mismas capacidades, después las clases de diferentes niveles también, porque muchas veces se mezclan las edades y los niveles de aprendizaje, las clases mixtas, etc. También tenemos un capítulo sobre la evaluación, cuáles son las características primordiales que debe tener un profesor de danza, y algo que es muy importante en este momento, la virtualidad en las clases de danza. Bien, también presenta un anexo de ejercicios. Ahora bien, esto es el prólogo para el libro que voy a presentar hoy, que es la iniciación a la danza. Y en esta segunda parte, lo que yo realizo es en detalle los ejercicios que son adecuados, depende de lo que yo quiera trabajar. Y eso sí que necesita tener un conocimiento técnico y una metodología particular, porque no es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 5 años, por ejemplo, cuando uno tiene que organizar una clase. Para ello tenemos diferentes tipos de clases. La clase tematizada, que buscamos un tema X y lo desarrollamos y aplicamos el movimiento en esa idea. También puede ser un cuento, que es lo que yo desarrollé bastante en este libro, que a partir de un cuento se van aplicando los diferentes métodos para desarrollar las capacidades del movimiento del niño. También aplicando lo que es el juego, lo que es la dexteridad, lo que es la derecha, la izquierda, la motricidad, la lateralidad, el equilibrio, etc. Después las clases que son solamente basadas en juegos, donde yo me voy a enfocar directamente al desarrollo de algo en particular, como por ejemplo, hoy quiero trabajar solamente la lateralidad, y bueno, me voy a focalizar en esa actividad específica y cómo debo realizarla, ¿no? Generalmente las clases con juegos son sencillas, son variadas, se imitan situaciones, se utilizan elementos, pelotas, aros y demás. La clase temática, como ya dije, bueno, se eligen temas en particular, o también está la clase teatralizada. Podemos desarrollar una historia, podemos hacerle dramatizar una situación, una idea, una frase, una oración, o mismo la música, ¿cierto? También brindo herramientas
Eso ya a nivel de trayectoria, de años de enseñanza, ¿no? Cerca de 35 años de la docencia y muchos de directora y examinadora, entonces uno tiene esta historia atrás y puede dar consejos de qué es lo que mejor a partir de la experiencia de docente que uno tiene. Y hay algo a tener en cuenta que lo tengo subrayado o remarcado, si puedo decir, que es el proceso de enseñanza y la asimilación de nuevo contenido no puede ocurrir sin una orientación especial y una concentración de la acción. Es decir, primero hay que analizar el grupo, hay que analizar cuáles son las capacidades del grupo. Estamos hablando de grupo, por lo tanto las clases van a ser generales, no van a ser puntuales con cada niño, porque cuando son grupos grandes es muy difícil hacerlo, aunque eso no quiere decir que uno va a quitar la atención dentro de lo que es el dictado, ¿no? Después también algo muy importante es el material didáctico que voy a utilizar, y cuando hablo de material didáctico hablo también de elementos, no solamente la música, elementos como pañuelos, aros, y la mejor manera de utilizarlos. Porque muchas veces se piensa que porque uno tiene elementos solamente es, si son pañuelos, a quitarlo de un lado al otro, o si son aritos, aros en plástico, saltarlos y nada más, sino que hay que introducir ese elemento dentro del ejercicio y que tenga una aplicación práctica que dé un resultado. O sea que también hay que aprender a manejar los elementos dentro de la clase, ¿cierto? También brindo una variante de planilla para organizar las clases y las mejores condiciones para el espacio físico para el desarrollo de estas clases. Hay un capítulo muy corto que habla sobre de cómo trabajar. Eso significa que qué es lo que el niño le atrae. Es importante retener la atención. Un niño muy chiquito, 3 años, una clase no puede ser muy larga. Tienen tu atención un máximo de 20 minutos y después ya uno lo pierde. Entonces hay que hacer toda la primera parte de la clase lo que uno quiere desarrollar y después obtener el resultado, y el resto es jugar libremente, sin consignas, por ejemplo, para que el niño no se sienta ni presionado, y aparte que preste atención y aprenda para que la clase le sea redituable y útil. La estabilidad en la atención es crucial para la enseñanza efectiva. Es decir, tengo que retener la atención del niño para que eso que le estoy enseñando dé un resultado, ¿cierto? Bien, también en este libro desarrollo la creatividad, porque algo que se presenta últimamente en las clases son clases que se dan semanalmente, por lo general, a veces hasta 2 o 3 veces por semana. Y aunque no parezca, es difícil ser creativo y en cada clase enseñar contenidos que sean atractivos para los niños. En este momento, que a medida que el tiempo pasa, tienen muchas más distracciones, no es como antes, que hace 40 años atrás, 30 años atrás, el niño realizaba sus propios juegos, por ejemplo, en papel, en cartón, o realizaba instrumentos musicales. Todo eso como que se perdió un poco y ahora están más abocados a la tecnología, lo que es de fácil acceso, el todo listo, ¿no? Listo, adquiero, está. Y el proceso para llegar por ejemplo, obtener un instrumento musical y comprender cómo funciona, estamos hablando de instrumentos como maracas, por ejemplo, que son muy, muy básicos, se pierde. Entonces es interesante también poder compartir junto con el alumno el trabajo con los elementos que uno voy a utilizar, si voy a usar máscaras,
Sí, voy a usar pañuelos, los diferentes tamaños y colores de los pañuelos. Hay un montón de tips, ¿no? Que les va a ayudar a los profesores en ese sentido. Y con respecto a lo que es la coreografía, el desarrollo de ejercicios en general, también ofrezco algunas bases técnicas como para poder luego, con la creatividad, desarrollarlos y que sean atractivos para el infante. Hay diferentes cuadros, diferentes maneras de hacerlo. También hablamos un poquito sobre la música, cuál es la mejor música, depende del ejercicio y de lo que yo quiero mostrar y quiero desarrollar dentro de lo que es la clase, como estoy hablando de los diferentes niveles de clase, ¿no? Y que el juego que voy a aplicar va a ser diferente, depende de la edad, el grupo etario que voy a trabajar en los diferentes niveles. El juego es muy importante, hay diferentes métodos, eso lo van a encontrar en el libro 1. Y el desarrollo de los mismos ya en el libro 2, en la segunda parte. Bueno, luego tengo una sección dentro del libro que son ejercicios, puros ejercicios detallados con los materiales para desarrollarlos, cómo preparar la historia, si son clases temáticas o de revisadas. Ofrezco algunos cuentos, por ejemplo, muy cortos como para poder dramatizarlos. Uno de ellos es La liebre y la tortuga, por ejemplo. O el circo, y a partir de ahí desarrollar lo que quiera desarrollar en ejercicios, ¿no? Sea lúdico, sea dramatizado y demás. También trabajé mucho lo que es el espacio y la distribución, cómo ubicar a los niños para utilizar el espacio. Porque por lo general cuando se dan clase con los chiquititos, se trata de concentrar el grupo y se trabaja mucho en ronda o Brandler, y se dice son movimientos circulares, y se pierde todo lo que es el espacio de la periferia, todo lo que se encuentra en las diagonales, los rincones, el atrás, el adelante. No se utiliza mucho la tridimensionalidad del espacio y bueno, habría que aplicar un poco eso también como para que el niño tenga una noción más verdadera del espacio que ocupa, ¿no? El espacio aéreo, terrestre, lo que es suelo, lo que es el espacio medio, todo lo que puedo hacer cuando estoy de pie y lo que es el aéreo ayudado por elementos o simplemente con los saltos, ¿no? Bien, también lo que son las formas y las direcciones, la direccionalidad. La manera de avanzar, de retroceder con zigzag, con serpenteo, línea recta, etcétera, etcétera. Bueno, hay ejercicios también que los explican y con diferentes materiales didácticos que ayudan a poder desarrollar esta capacidad. Los desplazamientos y distribución del alumnado también dentro del espacio físico. Y si le quiero dar algún toque especial de trabajar, por ejemplo, solamente la parte del frente, entonces aprenden lo que es el frente, o una diagonal simplemente, van a tener la capacidad de hacerlo y se explica cómo y en qué momento hacerlo y en qué grupo etario es mejor comenzar con este tipo de ejercicios para que este contenido, este aprendizaje quede fijo en el alumno y lo pueda aprender. Tenemos que tener en cuenta que los niños de 3 a 5 años son una esponja, como yo digo, son una memoria que todavía no tiene mucho contenido, todo es aprendizaje, por eso aprenden rápidamente los idiomas. Y es el mejor momento para enseñar y cuando tienen una buena base de enseñanza, esto les ayuda a desarrollar diferentes capacidades que son luego una consecuencia del trabajo motriz y del trabajo que se puede realizar en danza. No solamente es bueno para la salud, sino también es bueno para el análisis. Ayuda mucho la música también y puede desarrollar cálculo, matemática, análisis de problemas y demás en un futuro. Entonces, la clase no solamente tiene que ser entretenida, sino que tiene que tener
los contenidos adecuados para que sea productiva. Luego de los ejercicios, yo quiero contar que todo esto no nace de la nada, fueron muchos años de experiencia, y en mis últimos 3 años de docente de aula, digamos, trabajando con los niños chiquitos, fue muy particular porque lo que yo ya hacía como 15 años no daba clases, y comencé a pensar en estos libros, van a salir unos cuantos más en un futuro, y tomé, en vez de dar clase a los chicos más avanzados, ¿no? Estaban por recibir, que era lo que hacía, decidí recomenzar con niños muy chiquititos, ya que para mí fue una especie de laboratorio de investigación, ¿no? Volver a las fuentes, porque probablemente cuando era más joven, cuando hacía estas clases, uno no tiene toda la conciencia, ¿no? Y como yo tenía un objetivo específico de lo que quería hacer con las clases, fue un laboratorio de investigación durante 3 años con diferentes grupos, y fue maravilloso. Inclusive en este libro tengo fotografías de esas clases con esos niños, que ahora ya pasaron a ver 7 años, tan grandecitos, ya no están como en las fotos, ¿no? Pero los recuerdo con muchísimo cariño porque realmente fueron la base para que yo comience a escribir y poder poner estos contenidos y mi experiencia dentro de un libro. Bueno, luego desarrollamos lo que es el equilibrio, también muy difícil, a esta edad muy difícil. Y aparte de todos los conceptos técnicos y teóricos, se da también ejercicios para el desarrollo de los mismos. También, bueno, esto se puede trabajar, como dije anteriormente, con cuentos, con historias, también están dentro del libro. Hay bastantes ejercicios de los diferentes puntos que quiero desarrollar con los materiales y demás. Y en la última parte tenemos lo que es la música, que fue algo nuevo para mí. Estoy muy contenta con ello, porque por lo general cuando uno escribe un libro, bueno, puede sugerir ciertas músicas y uno no tiene ni la autoría ni nada más. Pero la maravilla de la inteligencia artificial nos da en este momento la capacidad de poner la música adecuada al ejercicio adecuado, a la coreografía adecuada, según lo que uno quiera trabajar. Entonces, para mí también este último libro fue una exploración. En ese sentido, tuve que aprender a manejar programas de inteligencia artificial para poder realizar esto. Estas son 4 coreografías que están desarrolladas con la música adaptada a la clase. No es una música que seleccione así nomás, sino que están creadas específicamente para esa coreografía, esa clase, la aplicación del contenido que está en el libro. Así que esto es muy interesante, es novedoso, en danza no se hizo nunca. Estoy muy contenta de esto, me hace feliz. Y tuvo algo muy interesante, que fue el desarrollo también no solo de la música, sino de la letra de la canción. Es decir, que aquellas clases tematizadas con un cuento, con una frase y demás, también se encuentran dentro de la música, están cantadas, con el ritmo adecuado, con la temática adecuada, con el estilo musical también. Por ejemplo, tenemos una samba brasileña, tenemos una canción country, tenemos un tema pop sobre las flores, todo esto que acompaña a lo que es lo que se quiere desarrollar en la coreografía en la clase. Lo que no puse fue, como había pensado en un principio, el tema vestuario y otros temas, porque eso ya debería pasar a otra materia, que es la composición y el montaje coreográfico. Bueno, ya es otra cosa, es más, da para otro libro completamente. Entonces yo creo que este libro lo que va a hacer es ayudar a los docentes en danza que tienen que dictar clases a los niños muy pequeñitos. Los va a ayudar, los va a guiar
van a poder también obtener ideas, porque no es seguir el libro al pie de la letra, sino darle ideas como para la propia creación de sus clases, de sus ejercicios y de su coreografía, ¿no? Así que eso es lo que está dentro del libro, lo que comprende el libro y que es el mensaje que quiero dejar, es ayudar al docente a poder desarrollar sus clases con niños tan pequeñitos, que no existen libros de este tipo. Por eso estoy muy contenta porque la primera parte se vende muy bien. Mis libros están en Amazon exclusivamente, de varios países, y también en librerías de Estados Unidos, está en Europa, está en Sudamérica, así que es de muy fácil acceso y la gente va a poder adquirirlos, tanto iniciación a la danza, enseñar jugando, como iniciación a la danza parte 2. También tenemos nuestro libro Mi Escuela, Mi Empresa, que ya se ha presentado anteriormente, que ayuda también a aquel docente novel que quiere, sea en música, en danza o en otra actividad artística, que quiere abrir su primera escuela. Son tips para ayudarlos. Bueno, espero que les haya interesado el libro. Yo sé que es muy técnico y que es para gente que está en el ambiente, pero para aquel que quiera comenzar también es una ayuda, porque puede interesarles inclusive a los padres que quieren desarrollar actividades con sus pequeñitos en la casa, también es útil, no simplemente al docente de danza. Bueno, de esta manera cierro mi exposición del día de hoy. Les agradezco mucho y espero prontamente poder presentarles la tercera parte de Iniciación a la Danza.